Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy te unirás a nosotros en un viaje fascinante a través del enigma que ha capturado la atención del mundo durante décadas. En este video, exploraremos la asombrosa historia de Travis Walton y su inquietante encuentro con lo desconocido. Desde su misteriosa desaparición hasta su regreso impactante y la controversia que lo rodea, desentrañaremos los detalles de su experiencia de abducción extraterrestre. Descubre cómo Travis Walton ha defendido valientemente la autenticidad de su relato en medio de críticas y debates, y explora las diversas perspectivas que rodean este caso icónico en el mundo de la ufología. Prepárate para un análisis profundo y revelador mientras arrojamos luz sobre uno de los enigmas más apasionantes de nuestro tiempo. No te pierdas este video que cambiará la forma en que ves el universo. 2 de noviembre de 1975, la abducción. En las serenas y majestuosas montañas Sea Cliffs de Arizona, un tranquilo día de noviembre marcó el inicio de una historia que desafiaría los límites de la comprensión humana. En medio del telón de fondo de exuberantes bosques y cielos infinitos, un joven llamado Travis Walton y su intrépido equipo de trabajadores forestales emprendieron su laboriosa jornada. Bajo la suave luz del sol, estos valientes hombres se abrían paso entre los árboles, dedicados a su labor de cuidar y proteger el frágil equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, lo que les esperaba ese día era mucho más allá de sus más audaces imaginaciones. Mientras la brisa acariciaba las hojas y los pájaros cantaban en coro, un inesperado destello rompió la armonía. Como un misterioso presagio, un conjunto de luces deslumbrantes se materializó en medio del bosque. Los corazones latían con la mezcla de emoción y temor, mientras Travis y su equipo se detenían, sus ojos fijos en el espectáculo celestial que se desarrollaba ante ellos. El resplandor iluminó sus rostros, reflejando un asombro compartido en sus miradas. En un acto de impulso, alimentado por la curiosidad y el coraje, Travis dejó atrás la seguridad de su camión y avanzó hacia la fuente de aquella enigmática luminosidad. Sus pasos resonaban en el silencio, mientras el brillo parecía envolverlo, como si el mismo cosmos hubiera descendido para observar a este intrépido explorador terrenal. Y luego, en un instante que desafía toda lógica, una fuerza abrumadora lo envolvió. Una luz cegadora lo envolvió, sus sentidos se vieron abrumados por una presencia ajena. Fue como si el espacio y el tiempo hubieran cesado de tener sentido, y Travis Walton se encontró en una realidad completamente distinta. La separación entre lo terrenal y lo desconocido se volvió borrosa, y su destino se convirtió en un misterio que aún despierta debates y asombro. Este encuentro, en las montañas Sea Cliffs de Arizona, se convirtió en el punto de partida para una narrativa que cruzó las fronteras entre lo cotidiano y lo inexplicable. Un relato de valentía, interrogantes y búsqueda de la verdad que perdura en la memoria colectiva. Las montañas, testigos silenciosos de este acontecimiento, albergan los ecos de una historia que nos recuerda lo vasto e inexplorado que permanece en el cosmos y en nuestro propio ser. Después de una agotadora jornada laboral bajo el espléndido sol de Arizona, el equipo de trabajadores forestales liderado por Travis Walton buscaba un merecido descanso en las montañas Sea Cliffs. El aroma a tierra y vegetación fresca impregnaba el aire mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando el horizonte con tonos dorados y anaranjados. Mientras compartían risas y relatos de la jornada, un sutil cambio en el ambiente capturó su atención. Sus miradas se elevaron instintivamente hacia el cielo, solo para encontrarse con un espectáculo que desafió toda explicación. Un conjunto de luces, intensas y deslumbrantes, comenzó a destellar entre las ramas de los árboles. Las voces se apagaron y los corazones latieron al unísono, impregnados de asombro y un toque de inquietud. Las luces titilantes iluminaron el bosque, arrojando destellos sobre los rostros atónitos de los trabajadores. Era como si el mismo cielo hubiera descendido en un ballet de luces etéreas, dejándolos suspendidos en una realidad que se desdibujaba ante ellos. Travis Walton, guiado por una mezcla de intriga y temeraria curiosidad, fue el primero en dar un paso adelante, alejándose de la seguridad del grupo. Sus pasos crujieron sobre las hojas secas mientras avanzaba hacia la fuente de esta maravilla celestial. La brisa susurraba entre los árboles, y las luces parecían hipnotizarlo, atrayéndolo hacia un reino desconocido.
Y entonces, en un instante desconcertante, una de las luces pareció intensificarse, envolviendo a Travis en su resplandor. El aire vibró con una energía indescriptible mientras el joven hombre quedaba inmovilizado por la escena surrealista. La línea entre lo ordinario y lo extraordinario se desvaneció, y Travis se encontró a sí mismo en una danza de luces y sombras, como un testigo de lo inexplicable. En un día que parecía perfectamente común en las montañas Sitgreaves de Arizona, la vida de Travis Walton y sus compañeros de trabajo dio un giro sorprendente e inexplicable. Tras una jornada laboral agotadora, en medio de la caída del sol y la suave brisa que susurraba entre los árboles, un instante cambiaría sus vidas de manera inimaginable. La escena se desplegó como una secuencia de eventos extraídos de la ciencia ficción, pero que se manifestaron ante sus ojos en la realidad. Mientras el grupo compartía historias y risas alrededor de su camión, una serie de luces brillantes rompió la oscuridad del bosque. Las luces destellaban con una intensidad deslumbrante, arrojando sombras y destellos en todas direcciones. Impulsado por una mezcla de inquietud y valentía, Travis decidió abordar el misterio en persona. Salió del camión y avanzó cautelosamente hacia la fuente de luz, sus pasos crujían sobre las hojas secas del suelo forestal. Pero lo que sucedería a continuación desafiaría cualquier explicación lógica. En un instante fugaz pero penetrante, una luz deslumbrante descendió de los cielos, envolviendo a Travis en un resplandor alienígena. El aire vibró con electricidad y un silencio abrumador descendió sobre la escena. Los ojos atónitos de sus compañeros no podían creer lo que estaban viendo. Travis parecía ser golpeado por un rayo de luz, su figura se convulsionó brevemente antes de desvanecerse ante sus ojos. La incredulidad y el temor se mezclaron en sus mentes, dejándolos perplejos ante esta aparición insólita. La noche recuperó su calma, como si nada hubiera ocurrido, excepto por la ausencia de Travis. Su figura había sido tragada por la intensa luminosidad y ahora solo quedaba un espacio vacío donde él había estado de pie. El camión quedó como un testimonio silencioso de lo que había ocurrido, y sus compañeros, atrapados entre la confusión y la asombrosa imagen que habían presenciado, se vieron sumergidos en una realidad que parecía haberse distorsionado. 2 de noviembre de 1975, búsqueda y policía. La escena era una mezcla de ansiedad y desesperación en las montañas Sitgreaves de Arizona, cuando los compañeros de Travis Walton se dieron cuenta de su asombrosa desaparición. La noche envolvía el bosque en un manto oscuro y misterioso, mientras la incertidumbre se apoderaba de cada uno de ellos. Los corazones latían aceleradamente, alimentados por una combinación de miedo y determinación. Sin perder un segundo, sus compañeros se unieron en una búsqueda frenética para encontrar a Travis, cuya figura había sido engullida por una luz deslumbrante apenas momentos antes. Las linternas y las voces resonaban en la oscuridad, cortando a través de las sombras como un intento desesperado de desentrañar el misterio que se cernía sobre ellos. Cada paso que daban se convertía en una lucha contra la incertidumbre, mientras la naturaleza circundante parecía retener sus secretos con tenacidad. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, mientras las hojas crujían bajo sus pies y el viento susurraba susurros ininteligibles. La búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo, cada minuto que pasaba parecía llevarse consigo una porción de esperanza. A medida que avanzaban, las voces de los compañeros resonaban con urgencia, llamando el nombre de Travis en la oscuridad, como si sus palabras pudieran atravesar las barreras entre dimensiones y llevarlo de regreso a la realidad que compartían. Pero la noche permanecía impasible, sin dar ninguna pista de su paradero. El eco de sus llamados solo parecía reforzar la magnitud de su ausencia. Horas se convirtieron en eternidades mientras la búsqueda continuaba, sin éxito. La angustia y la frustración se entrelazaban en los corazones de sus compañeros, cada uno de ellos enfrentando la posibilidad aterradora de que Travis se hubiera perdido para siempre. El bosque, que había sido su lugar de trabajo y camaradería, ahora se convertía en un laberinto oscuro y enigmático. Finalmente, agotados y desconsolados, sus compañeros se vieron obligados a detener la búsqueda. Regresaron al camión, con las manos vacías y los corazones pesados. La noche se cernía sobre ellos, como si fuera un testigo mudo de la incertidumbre que habían enfrentado.
El misterio de la desaparición de Travis se había tejido en la trama misma del bosque, y cada rincón parecía albergar secretos insondables. En medio de las oscuras y misteriosas montañas Sea Cliffs de Arizona, un grupo de hombres se encontró enfrentando una realidad que desafiaba cualquier explicación racional. La desaparición de Travis Walton después de un encuentro desconcertante con luces brillantes había dejado a sus compañeros en un estado de desconcierto y temor. Sus mentes daban vueltas tratando de comprender lo que habían presenciado, pero una conclusión comenzó a tomar forma: Travis había sido secuestrado por algo que no podía ser explicado por las leyes naturales. Como un eco de la inquietud que llenaba el bosque, una teoría emergió entre ellos: un objeto volador no identificado, OVNI, podría haber estado involucrado en la misteriosa desaparición de su amigo. El concepto mismo de un ovni, con sus connotaciones extraterrestres, sacudió sus nociones cotidianas de realidad y lanzó sus pensamientos hacia lo desconocido. Pero lo que habían visto, lo que habían experimentado a través de sus propios sentidos, no dejaba lugar para la duda: algo más allá de su comprensión había sucedido. Con el corazón latiendo a toda prisa y el peso de la urgencia en sus hombros, los compañeros de Travis se embarcaron en una carrera hacia la ciudad más cercana. Las luces de los faros cortaban la oscuridad de la noche, mientras los árboles pasaban como sombras fugaces en los bordes de la carretera. La ciudad parecía un refugio de seguridad, un lugar donde podrían encontrar ayuda y explicaciones para el enigma que los había dejado perplejos. Al llegar a la ciudad, buscaron la estación de policía, sintiendo la necesidad de compartir su extraña y desconcertante experiencia. Relataron la historia que les había cambiado la vida, describiendo las luces brillantes, la desaparición de Travis y la teoría del ovni. Sus palabras llenaban la habitación con una tensión palpable, mientras los oficiales de policía escuchaban atentamente, alternando entre la incredulidad y el interés. La escena pintaba un cuadro vívido de una noche que se había convertido en un enfrentamiento con lo desconocido. La búsqueda de respuestas los había llevado a un lugar donde la realidad parecía fusionarse con la ciencia ficción. Y cada paso que habían dado esa noche los había arrastrado más profundamente hacia un enigma que desafiaba la lógica y la razón. 3 de noviembre de 1975, polémica. La noche había caído sobre las montañas Sea Cliffs de Arizona, tejiendo un manto de oscuridad sobre el bosque que había sido testigo de un evento inexplicable. Mientras los compañeros de Travis Walton se apresuraban a la estación de policía para informar sobre la misteriosa desaparición de su amigo, no anticipaban las sombras de sospecha que pronto caerían sobre ellos. Cuando llegaron a la estación de policía, con rostros llenos de urgencia y ansiedad, se encontraron con miradas escépticas de los oficiales. La historia que relataron, con sus elementos de luces brillantes y una desaparición enigmática, sonaba demasiado fantástica para ser creída. La incredulidad colgaba en el aire mientras los hombres hablaban, y un silencio pesado siguió sus palabras cuando finalmente se detuvieron. La respuesta inicial de la policía fue no solo de incredulidad, sino también de sospecha. Para los oficiales, la narrativa parecía demasiado extraña y fuera de lo común para ser tomada en serio. A medida que escuchaban los detalles de la historia, una interpretación oscura comenzó a tomar forma en sus mentes. ¿Podría ser que los compañeros de Travis estuvieran escondiendo algo? La hipótesis más sombría tomó raíz. La policía comenzó a considerar la posibilidad de que el grupo hubiera cometido un crimen y hubiera ideado una elaborada historia de abducción para encubrirlo. Las miradas de los oficiales se desplazaban entre los hombres, buscando indicios de culpabilidad en sus expresiones y palabras. La tensión en la habitación se volvió palpable, mientras cada detalle de la historia era sometido a un escrutinio minucioso. Los compañeros de Travis, que ya estaban lidiando con la angustia de la desaparición de su amigo, ahora se encontraban enfrentando un nuevo obstáculo: la duda y la sospecha de las autoridades. Se les sometió a intensos interrogatorios, en busca de inconsistencias o signos de engaño en sus relatos. La presión se intensificó, y la línea entre víctimas y sospechosos se volvió borrosa en medio de la oscuridad de la sala de interrogatorios. El caso de Travis Walton, envuelto en un aura de misterio y controversia, llevó a una serie de eventos que dejaron a muchos con la respiración contenida y las mentes llenas de incertidumbre. Después de que los compañeros de Travis informaron su asombrosa desaparición,
Las autoridades tomaron medidas para tratar de comprender la verdad detrás de los hechos, y estas medidas incluyeron una evaluación crucial: las pruebas de polígrafo. El polígrafo, conocido comúnmente como detector de mentiras, se convirtió en una herramienta clave para discernir la veracidad de las narrativas de los hombres. El aura de sospecha que rodeaba al grupo, al principio considerado como posible encubridor de un crimen, estaba a punto de ser confrontada por la tecnología y la ciencia. Las mentes de aquellos que se sentarían frente a las máquinas estaban llenas de ansiedad y esperanza, se aferraban a la idea de que esta prueba podría limpiar sus nombres y arrojar luz sobre una noche oscura y misteriosa. Uno por uno, los trabajadores forestales se sometieron al interrogatorio implacable del polígrafo. Las agujas registraban cada latido del corazón y cada cambio en la respiración, buscando indicios de engaño o veracidad en sus respuestas. La sala parecía cargada de electricidad, mientras las máquinas trazaban las fluctuaciones en los gráficos. Las mentes de los hombres estaban en juego, sus palabras y emociones quedaban al descubierto en una pantalla. El resultado fue impactante: todos, excepto uno, pasaron las pruebas de polígrafo. La habitación estaba llena de un murmullo de alivio y sorpresa contenida. Las agujas de los gráficos habían registrado sus respuestas, sus afirmaciones de la historia que habían compartido, y las máquinas parecían estar de acuerdo en que estaban hablando la verdad. La nube de sospecha que los había envuelto comenzó a disiparse, reemplazada por un atisbo de validación. Sin embargo, un hombre permanecía en el centro de la tormenta. Uno de los compañeros de Travis, cuando se enfrentó a las preguntas del polígrafo, mostró signos de que algo no cuadraba. Las agujas fluctuaron con inquietante irregularidad, una danza frenética de dudas que dejaba preguntas en el aire. ¿Había algo que no se estaba diciendo? Las miradas se volvieron hacia él, un enigma humano que desafiaba la uniformidad de las respuestas del grupo. 5 de noviembre de 1975, regreso de Travis. El relato de Travis Walton y su enigmática experiencia en las montañas Sitgreaves de Arizona había alcanzado su clímax, tejiendo una narrativa que desafiaría la comprensión humana durante décadas. Después de su desaparición impactante y las pruebas de polígrafo que se convirtieron en un punto de inflexión, el destino de Travis parecía permanecer oculto en las sombras, hasta que un giro asombroso irrumpió en la trama. El mundo estaba sumido en el misterio, preguntándose qué había ocurrido con Travis Walton. Y entonces, como un giro imprevisto en un relato de ciencia ficción, Travis regresó, emergiendo del abismo de lo desconocido en un estado de shock y desconcierto. Pero no regresó a las montañas ni a la escena original de su desaparición. No, su regreso se produjo en un lugar inesperado, una gasolinera. La noticia de su reaparición se extendió como un reguero de pólvora, mientras las personas luchaban por comprender el significado de este acontecimiento. La gasolinera, normalmente un lugar de tránsito rutinario, se convirtió en el escenario de un regreso que desafió las fronteras de la realidad. Travis Walton, que había sido un protagonista en la narrativa de la abducción extraterrestre, ahora estaba en medio de un drama que parecía haber sido orquestado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Su estado de shock y desconcierto no pasaron desapercibidos. Los testigos presenciales observaron con asombro cómo Travis estaba visiblemente afectado por su experiencia. Su mirada parecía reflejar encuentros con lo inexplicable, y sus palabras eran un intento torpe de describir lo indescriptible. El relato que compartió parecía arrancado de las páginas de la ciencia ficción, con extraterrestres humanoides, salas luminosas y procedimientos que desafiaban la lógica. El regreso de Travis Walton dejó a todos los que lo rodeaban con una mezcla de asombro, incredulidad y respeto. Su historia resonó con aquellos que anhelaban explorar los misterios más allá de nuestra comprensión, y con aquellos que eran escépticos y buscaban explicaciones más terrenales. El impacto de su experiencia perduraría en la conciencia colectiva, convirtiendo a Travis en un protagonista involuntario en una narrativa que desafiaría la comprensión humana. El relato de Travis Walton, enclavado en las sombrías y majestuosas montañas Sitgreaves de Arizona, se desplegó como un enigma que despertó la imaginación y cuestionó las barreras de lo desconocido. Después de su desconcertante desaparición y su retorno igualmente asombroso, Travis compartió su historia, una narrativa que lo separaba de la realidad tal como la conocemos y lo introducía en el reino de la abducción extraterrestre.
Las palabras de Travis resonaban con una mezcla de urgencia y emoción contenida, mientras describía su encuentro con seres humanoides que lo habían llevado a bordo de una nave espacial. La experiencia que narró fue una secuencia de sucesos que parecían sacados de la ciencia ficción, pero que él afirmaba haber vivido de manera real y tangible. En medio de la intensidad de las luces brillantes que habían capturado su atención en aquella noche fatídica, Travis se encontró siendo sometido a una fuerza invisible que lo llevó a un estado alterado de conciencia. La realidad tal como la conocía comenzó a desvanecerse, y se vio inmerso en una realidad paralela que desafió todas las nociones de tiempo y espacio. La abducción, un concepto que había sido objeto de especulación y controversia, se convirtió en su propia experiencia vivida. En la narrativa de Travis, los seres humanoides se convirtieron en actores en un escenario cósmico, transportándolo a bordo de una nave espacial que parecía una combinación de alta tecnología y algo que solo podría existir en los sueños más vívidos. Las salas brillaban con una luminiscencia etérea, y cada rincón parecía lleno de secretos que aguardaban ser descubiertos. En un relato que dejaba a los oyentes sin aliento, Travis habló de ser examinado por estos seres en una serie de procedimientos que desafiaban la comprensión humana. Sus palabras resonaban con detalles que iban desde la pérdida de conciencia hasta la exploración de su cuerpo. Su descripción de los seres humanoides y su contacto directo con ellos eran vívidos y evocadores. Los detalles de esta experiencia iban más allá de lo que se podía encontrar en la ciencia convencional, arrojando una luz desconcertante sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra y su interacción con los seres humanos. Investigación y polígrafos. El enigma que rodea el caso de Travis Walton se entrelaza con una serie de pruebas y desafíos que llevaron la narrativa a nuevas alturas de intrigante misterio. Después de la asombrosa desaparición de Travis y su posterior regreso, su historia se convirtió en un crisol de preguntas y dudas que clamaban por respuestas. Para arrojar luz sobre la verdad detrás de los acontecimientos, Travis y sus compañeros fueron sometidos a una serie de pruebas de polígrafo, llevando su experiencia a un nivel de escrutinio sin precedentes. Estas pruebas no fueron realizadas por un solo examinador, sino por múltiples profesionales experimentados en el campo de la detección de mentiras. Cada uno de estos examinadores poseía la habilidad de leer los gráficos generados por el polígrafo, los patrones de cambios en la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad de la piel, buscando cualquier indicio de engaño o veracidad en las respuestas de Travis y sus compañeros. Este proceso de prueba se convirtió en un proceso prolongado y meticuloso, un escenario donde cada respuesta era analizada y comparada con la historia que habían compartido. Las sesiones de polígrafo se desarrollaron con una tensión palpable, mientras los gráficos fluctuaban en respuesta a las preguntas formuladas por los examinadores. La habitación parecía impregnada de la energía de la verdad que se buscaba desentrañar. A medida que las agujas de los gráficos registraban las respuestas, se forjaba una imagen compleja y detallada de los eventos tal como los habían vivido Travis y sus compañeros. Cada sesión de polígrafo parecía agregar una capa más de certeza o duda a la narrativa. Las manos de los examinadores seguían los patrones en los gráficos con una precisión quirúrgica, revelando cualquier fluctuación en la fisiología que pudiera indicar la presencia de engaño. El resultado de estas pruebas fue asombroso y, para algunos, inesperado. A medida que cada examinador finalizaba su evaluación, se llegaba a una conclusión sorprendente: Travis y sus compañeros pasaron las pruebas de polígrafo. Los gráficos y las respuestas parecían confirmar la historia que habían compartido, dejando un rastro de verdad en medio de la narrativa misteriosa. El caso de Travis Walton, con sus elementos de abducción extraterrestre y regreso enigmático, había capturado la atención del mundo con su combinación de maravilla y escepticismo. Las pruebas de polígrafo, realizadas en Travis y sus compañeros de trabajo, arrojaron luz sobre el enigma y aportaron una nueva capa de complejidad a la historia. A pesar de los esfuerzos por analizar cuidadosamente cada detalle de la experiencia relatada por Travis y sus compañeros, surgieron algunas inconsistencias menores durante las pruebas de polígrafo. Estos pequeños desajustes, aunque notables, se consideraron normales dadas las circunstancias únicas de su experiencia. La tensión emocional, la amplitud de los recuerdos y el impacto de lo que habían vivido podrían haber contribuido a estas discrepancias menores en sus respuestas. Sin embargo,
A medida que los expertos examinaban los resultados en su conjunto, quedó claro que los patrones generales apuntaban en una dirección. Los resultados sugerían que en su mayoría, Travis y sus compañeros estaban diciendo la verdad. Aunque algunas respuestas presentaban pequeñas desviaciones, la tendencia general de sus respuestas respaldaba la coherencia de su narrativa. Estos resultados sugirieron que, a pesar de las diferencias en los detalles precisos y la emocionalidad inherente a la situación, la esencia de su relato era sincera. Los patrones en los gráficos del polígrafo hablaban con una voz convincente, señalando que sus palabras estaban enraizadas en experiencias genuinas y compartidas. La consistencia en sus respuestas más importantes resaltaba el hecho de que habían atravesado una experiencia que los había afectado a nivel personal y emocional. Este descubrimiento, aunque no proporcionaba respuestas definitivas, agregaba una capa de validez a la historia de Travis y sus compañeros. Las inconsistencias menores podían ser interpretadas como el resultado natural de enfrentar lo inexplicable y lo desconocido. En medio de un enigma que desafiaba las nociones convencionales de la realidad, las pruebas de polígrafo parecían arrojar luz sobre la autenticidad de su experiencia compartida. Reacciones y escepticismo. El caso de Travis Walton, desde el momento en que emergió con su enigmática narrativa, se convirtió en un imán para la atención mediática y el escrutinio público. El relato de su desaparición, su regreso impactante y su historia de abducción extraterrestre resonaron en los corazones y las mentes de muchas personas, desatando una ola de cobertura mediática que se extendió como un incendio forestal. Los medios de comunicación, ávidos de historias impactantes y sorprendentes, se volcaron hacia este relato que desafiaba las nociones convencionales de la realidad. Los titulares se llenaron de palabras como abducción, extraterrestres y encuentro cercano, capturando la imaginación de aquellos que se sentían atraídos por lo desconocido y lo inexplicable. La historia de Travis Walton se convirtió en un fenómeno cultural, alimentado por la sed de respuestas y la fascinación por lo más allá. La cobertura mediática fue una espada de doble filo. Por un lado, arrojó luz sobre el caso y permitió que la historia se difundiera ampliamente, llegando a una audiencia global. Por otro lado, generó un debate feroz y apasionado sobre la autenticidad de la experiencia de Travis y sus compañeros. Los críticos y los escépticos cuestionaban cada detalle, buscando agujeros en la narrativa que pudieran apuntar a una historia fabricada o exagerada. Los debates sobre la autenticidad del caso se convirtieron en un torbellino de opiniones y teorías contrapuestas. Expertos en ufología, psicología, ciencia y esoterismo lanzaron sus argumentos a la arena pública, cada uno tratando de afirmar su perspectiva sobre lo que realmente había sucedido en aquella noche en las montañas Sitgreaves. Las discusiones se volvieron acaloradas, con pasiones encendidas a medida que se sopesaban las pruebas, los testimonios y los detalles de la experiencia compartida. La autenticidad del caso se convirtió en un rompecabezas intrigante. A medida que la cobertura mediática se ampliaba y los debates continuaban, Travis Walton y sus compañeros se encontraban en el epicentro de una tormenta de atención que abarcaba lo esotérico y lo científico, lo creyente y lo escéptico. Las líneas entre los defensores y los detractores se dibujaban en la arena, y la historia de Travis se convirtió en un referente en la búsqueda de la verdad en los misterios del universo. El caso de Travis Walton, que había emergido como un relato fascinante y enigmático, no estuvo exento de críticas y escepticismo. A medida que la historia se propagaba a través de los medios de comunicación y capturaba la imaginación de muchos, también generaba un debate ferviente sobre su autenticidad. Entre las voces críticas, los escépticos se alzaron para cuestionar la veracidad de la experiencia compartida por Travis y sus compañeros. Los escépticos, algunos de ellos provenientes de campos científicos y otros del público en general, planteaban dudas y preguntas que resonaban con la esencia misma de la historia. Argumentaban que la narrativa de abducción extraterrestre podría ser una invención, un intento de ganar notoriedad o atención mediática. Algunos sostenían que los trabajadores forestales podrían haber ideado esta historia para destacar en el panorama mediático y, posiblemente, lucrarse a través de libros y apariciones en los medios. Las críticas se centraban en supuestas inconsistencias en los testimonios y en la posibilidad de que las pruebas de polígrafo pudieran ser engañosas o influenciadas por la ansiedad y la tensión emocional.
Los escépticos argumentaban que, si bien algunos de los detalles podían parecer convincentes, no había pruebas concluyentes que corroboraran la experiencia de abducción. La teoría del engaño se entrelazaba con la noción de que las historias de abducción extraterrestre habían sido un tema recurrente en la cultura popular y la ciencia ficción en esa época. Algunos escépticos sostenían que Travis y sus compañeros podrían haber sido influenciados por narrativas preexistentes, lo que podría haber influido en su relato. Este debate entre creyentes y escépticos añadía una dimensión compleja al caso de Travis Walton. Aunque muchos habían quedado cautivados por la historia y la experiencia compartida, otros estaban igualmente convencidos de que había más detrás de la fachada. Las discusiones sobre la autenticidad se convirtieron en un campo de batalla intelectual, con cada lado presentando argumentos que buscaban refutar las afirmaciones del otro. Análisis de ufólogos y críticos. El caso de Travis Walton se convirtió en un imán irresistible para los ufólogos, aquellos investigadores y entusiastas apasionados por explorar el fenómeno ovni y las posibles interacciones entre seres humanos y extraterrestres. A medida que la historia de Travis y sus compañeros se difundía, los ufólogos se lanzaron a una búsqueda exhaustiva de pistas y pruebas que pudieran arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su experiencia. Estos investigadores, muchos de ellos dedicados y con amplia experiencia en el campo, examinaron meticulosamente cada detalle del caso. Analizaron los testimonios de los testigos, estudiaron las pruebas de polígrafo, escudriñaron los informes médicos y revisaron los patrones en la narrativa. A medida que profundizaban en los elementos clave de la historia, comenzaron a ver un patrón que, para ellos, apuntaba en una dirección sorprendente, la posibilidad de una verdadera abducción extraterrestre. Para los ufólogos, el caso de Travis Walton tenía elementos que encajaban con patrones previamente observados en relatos de abducción. La secuencia de los eventos, la descripción de los seres humanoides y las circunstancias en las que se había producido la experiencia compartida, parecían encajar en un paradigma que había sido objeto de estudio durante décadas. La posibilidad de que Travis hubiera sido tomado en contra de su voluntad y llevado a bordo de una nave espacial parecía intrigante y convincente para estos investigadores. Uno de los argumentos clave presentados por los ufólogos fue que la consistencia en los testimonios, a pesar de algunas diferencias menores, indicaba una base de veracidad en la experiencia compartida. Además, señalaron que Travis y sus compañeros no parecían estar buscando fama o beneficios financieros a través de su historia. Más bien, parecían ser personas comunes y corrientes que se vieron arrastradas a un torbellino de atención y escrutinio públicos. El caso de Travis Walton se convirtió en un ejemplo emblemático de lo que los ufólogos consideraban un encuentro genuino con lo desconocido. Sus investigaciones sugirieron que el enigma que rodeaba la abducción de Travis tenía ramificaciones más allá de lo convencional, abriendo la puerta a la posibilidad de una conexión entre la humanidad y civilizaciones extraterrestres. A medida que los ufólogos presentaban sus argumentos y sus hallazgos, el caso de Travis Walton se convirtió en un punto focal para el debate en el campo de la ufología y más allá. Los que compartían la perspectiva de los ufólogos encontraron en esta historia una evidencia potencial de la presencia extraterrestre y la interacción con seres de otros mundos. Sin embargo, mientras los argumentos continuaban, el enigma persistía, dejando a la humanidad con la pregunta eterna: ¿quién o qué está realmente ahí afuera, más allá de las estrellas? El enigma del caso de Travis Walton no solo atrajo a aquellos que buscaban respuestas en lo desconocido, sino también a los críticos y escépticos que se inclinaban hacia explicaciones más terrenales y psicológicas. Mientras la narrativa de abducción extraterrestre capturaba la atención del público y los medios, un grupo de críticos se alzaba para cuestionar la autenticidad de la experiencia de Travis y sus compañeros. Estos críticos, con una lente más escéptica, presentaron argumentos que apuntaban a explicaciones naturales y psicológicas para lo que sucedió en las montañas Sitgreaves. Argumentaban que la tensión emocional, la fatiga y las circunstancias únicas de la situación podrían haber contribuido a alucinaciones o a la distorsión de la realidad. Además, planteaban que la cultura popular y las narrativas de ciencia ficción podrían haber influido en la manera en que Travis y sus compañeros percibieron y relataron su experiencia. La hipótesis de explicaciones naturales se centraba en la idea de que fenómenos atmosféricos, como luces y descargas eléctricas, podrían haber tenido un papel en la experiencia.
Algunos argumentaban que lo que se percibió como un secuestro extraterrestre podría haber sido el resultado de un conjunto de circunstancias que se combinaron para crear una ilusión. Los estados alterados de conciencia y la sugestión podrían haber jugado un papel en la formación de la narrativa. La perspectiva psicológica también se destacó en los argumentos de los críticos. Sugirieron que el estrés y el trauma podrían haber desencadenado reacciones psicológicas inusuales en Travis y sus compañeros, dando lugar a recuerdos fragmentados y confusos. Las teorías sobre falsos recuerdos y la influencia de la sugestión en situaciones estresantes también fueron presentadas como posibles explicaciones para la experiencia que compartieron. Los críticos destacaron que, aunque las pruebas de polígrafo podrían indicar cierta sinceridad en las declaraciones, la validez de estas pruebas en casos de tensión emocional y experiencias intensas era cuestionable. Argumentaban que las respuestas podían estar influenciadas por la ansiedad y el estrés, lo que podría llevar a resultados que no reflejaran necesariamente la verdad. Esta perspectiva crítica generó debates acalorados y contrastantes en torno al caso de Travis Walton. A medida que las voces de los escépticos se unían a las de los creyentes y los ufólogos, la historia se convirtió en un campo de batalla intelectual y emocional. Y aunque los críticos presentaron argumentos racionales y lógicos, el enigma en torno a la experiencia de Travis y sus compañeros persiste, dejando espacio para la incertidumbre y la especulación en un terreno donde lo inexplicable y lo explicable chocan en un torbellino de posibilidades. Historia permanente. A lo largo del tiempo, el caso de Travis Walton ha demostrado ser como una joya enigmática que sigue capturando la atención y la imaginación de generaciones enteras. Desde el momento en que emergió por primera vez en la esfera pública, su historia se ha arraigado profundamente en el tejido de la cultura popular y ha evocado una constante reflexión, debate y curiosidad. La narrativa de abducción extraterrestre compartida por Travis y sus compañeros ha convertido este caso en uno de los más famosos y debatidos en la historia de los encuentros cercanos. La historia de Travis Walton ha trascendido los límites de las montañas Sitgreaves y ha cruzado las fronteras geográficas y culturales. Su relato se ha convertido en un punto de referencia en el mundo de la ufología y la exploración de lo desconocido, siendo mencionado en innumerables conversaciones, documentales, programas de televisión y libros. La curiosidad pública en torno a este caso ha persistido y ha crecido con el tiempo, haciendo que cada nuevo desarrollo o giro de la historia sea examinado con interés apasionado. La razón detrás de la fama duradera de este caso radica en su naturaleza polémica y enigmática. La historia de Travis Walton se convirtió en un campo de batalla intelectual, donde los creyentes y los escépticos se enfrentaban en un duelo de argumentos y teorías. El hecho de que esta historia hubiera generado una cantidad significativa de debates y discusiones solo sirvió para consolidar su posición como uno de los casos más emblemáticos del fenómeno ovni. A medida que los años pasaban, las investigaciones y los análisis continuaron. Los defensores del caso señalaban la coherencia de los testimonios y la seriedad con la que Travis y sus compañeros enfrentaron la atención mediática y el escrutinio público. Los escépticos seguían cuestionando las inconsistencias y las posibles explicaciones alternativas. El caso de Travis Walton no solo se convirtió en un ícono en la comunidad de ufología, sino que también influyó en la cultura popular de maneras inesperadas. Inspiró películas, libros y programas de televisión que abordaban la idea de la abducción extraterrestre, convirtiendo la narrativa en un elemento central en la ficción y la especulación. Las historias similares compartidas por otras personas comenzaron a tomar más relevancia y a ser examinadas a través del prisma de la experiencia de Travis. Película y libro. El año 1993 marcó un hito en la historia del caso de Travis Walton con el lanzamiento de la película Fuego en el Cielo. Esta película, basada en el libro homónimo escrito por Travis Walton, llevó su experiencia a la pantalla grande y catapultó su historia a la esfera del entretenimiento global. La película Fuego en el Cielo llevó a los espectadores a un viaje absorbente y visualmente impresionante a través de la experiencia de Travis y sus compañeros. Fue un intento de dar vida a los eventos y las emociones que rodearon su desconcertante relato. La película presentó a un grupo de trabajadores forestales que se encontraban en las montañas Sitgreaves, Arizona, cuando, después de avistar luces brillantes en el bosque, la vida de Travis cambió para siempre.
La película profundizó en los detalles de la abducción y la experiencia de Travis a bordo de la nave espacial. Los momentos de tensión y misterio se entrelazaron con una representación visual cautivadora de los seres humanoides y los entornos que encontró en la nave. Los efectos especiales dieron vida a la narrativa de una manera que atrajo la atención del público y lo sumergió en el mundo desconocido que Travis describió en su libro. La adaptación cinematográfica capturó la emoción, el miedo y la intriga que rodeaban el caso de Travis Walton. Sin embargo, también generó debate y controversia. Algunos lo vieron como un paso adelante en la difusión de la historia y en la conciencia pública sobre el fenómeno ovni. Otros, sin embargo, argumentaron que la película exageró y dramatizó los eventos, distorsionando la realidad y perpetuando una narrativa que ya era objeto de escrutinio. La película también sirvió para reavivar el interés en el caso de Travis Walton y desató una nueva ola de conversaciones y análisis. Las discusiones sobre la autenticidad de la historia, las interpretaciones creativas y la representación de los eventos en la película se convirtieron en temas candentes en la comunidad de ufología y más allá. Investigaciones continuas. A lo largo de los años, Travis Walton ha demostrado una notable determinación al defender la autenticidad de su experiencia a pesar de las críticas y los debates que han rodeado su caso. Su voz se ha mantenido firme en el centro de un torbellino de opiniones, desafíos y especulaciones, y ha continuado hablando en conferencias y eventos para compartir su perspectiva y su relato. Aunque su historia ha sido objeto de intensos escrutinios y discusiones desde el principio, Travis no ha vacilado en sostener su versión de los eventos que ocurrieron en aquella noche en las montañas Sitgreaves. Ha brindado testimonio de su experiencia en una variedad de escenarios, desde entrevistas en medios de comunicación hasta charlas en conferencias dedicadas a la ufología y lo inexplicable. Su compromiso con compartir su historia ha sido evidente en su disposición a enfrentar preguntas difíciles y a enfrentar el análisis riguroso de aquellos que han cuestionado su relato. En estas conferencias y eventos, Travis ha tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos y responder a las dudas y los argumentos de los escépticos. Ha proporcionado detalles adicionales sobre su experiencia en la nave espacial y los encuentros con los seres humanoides que describió haber experimentado. Su objetivo ha sido proporcionar una visión más completa de lo que vivió aquella noche, en un intento por arrojar luz sobre los aspectos que podrían haber sido malinterpretados o exagerados. A lo largo de las décadas, Travis Walton ha mantenido una actitud abierta y accesible hacia aquellos que buscan comprender su experiencia. Aunque ha sido confrontado con escepticismo y desafíos, ha respondido con paciencia y convicción a medida que comparte su versión de los eventos. Su compromiso con la verdad y la integridad en medio de la atención mediática y el escrutinio público ha sido admirable, y su perseverancia en continuar hablando en conferencias y foros muestra su firme creencia en la importancia de compartir su relato. Independientemente de las opiniones divergentes y las teorías alternativas que han surgido a lo largo de los años, Travis Walton ha seguido siendo una figura central en el mundo de la ufología y los misterios no resueltos. Su tenacidad para mantenerse firme en su historia, enfrentar los desafíos y proporcionar su testimonio ha dejado una impresión duradera en aquellos que buscan respuestas en los confines del universo. A medida que el tiempo avanza y la historia continúa evolucionando, Travis Walton sigue siendo una voz singular en la búsqueda de la verdad en lo desconocido. Espero la historia de Travis Walton te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.